Buenas tardes, docente Patricia. Soy la estudiante Rosario Suárez Medellín y hoy voy a dar la exposición sobre la respiración celular. Decimos que la respiración celular es el proceso por el cual la célula obtiene energía a partir de azúcares u otras moléculas orgánicas, al reaccionar los carbonos e hidrógenos en presencia de oxígeno. También decimos que el resultado de la respiración celular es dióxido de carbono, agua y androgenfosfato del ATP. El dióxido de carbono se elimina de la célula y el ATP es la molécula que la célula utiliza como energía química para realizar su función. La respiración celular consiste en varias reacciones químicas que tienen lugar en el citoplasma y la mitocondria. Las reacciones químicas son llevadas a cabo por enzimas, proteínas especializadas en cada reacción. Y como podemos ver en la imagen, pasa del oxígeno a la célula y de la célula al dióxido de carbono y también al agua. Pasamos a energía química en forma de ATP y nos vamos con los azúcares y otras moléculas orgánicas. Los ácidos nucleicos. Antes de pensar, decimos qué son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas grandes que cumplen funciones esenciales en todas las células y virus. Una función importante de los ácidos nucleicos implica el almacenamiento y la extensión de información genómica. También decimos que el ácido de disribonucleico o ADN codifica la información que las células necesitan para producir proteínas. Un tipo relacionado de ácido nucleico denominado ácido ribonucleico, que es el ARN, se presenta en diferentes formas moleculares que cumplen funciones celulares múltiples. Incluye la síntesis proteica. Los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos presentes en las células de los seres vivos. Es decir, largas cadenas moleculares compuestas a partir de la repetición de piezas más chicas. Monómeros, en este caso, son polímeros de nucleótidos unidos mediante el ácido fosfodílico. Tenemos dos tipos de ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN, que lo vamos a explicar en la siguiente diapositiva. ¿Qué es el ADN? El ADN o ácido desoxirribonucleico es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. Casi todas las células del cuerpo de una persona tienen el mismo ADN. También decimos que el ADN, la mayor parte, se encuentra en el núcleo celular. También podemos decir o ADN nuclear, pero también se puede encontrar en una pequeña de ADN en las mitocondrias. Las mitocondrias son estructuras dentro de las células que convierten la energía de los alimentos para que las células se puedan utilizar. Ahora, ¿qué es el ADN? El ADN contiene información copiada del ADN. El otro tipo de ácido nucleico. Las células elaboran varias formas diferentes de ADN y cada forma cumple una función específica en la célula. Muchas formas de ADN cumplen funciones relacionadas con las proteínas. También decimos que es el material genético de algunos virus en lugar del ADN. El ADN se puede producir en el laboratorio y se usa en estudios de investigación. También se llama ácido ribonucleico. Su función, composición y estructura. Sus funciones bioquímicas, mientras uno sirve de contenedor de la información genética, el otro sirve para transcribir sus instrucciones. Su composición química. Cada uno comprende una molécula de azúcares, pentosa, desoxirribosa para el ADN y ribosa para el ARN, y un conjunto de bases nitrogenadas levemente distintas, que es el adenina, guanina, citosina y timina en el ADN. La adenina y la guanina, citosina y uracilo en el ARN. Su estructura, mientras el ADN es una cadena doble en forma de hélice y doble hélice, el ARN es monoterciario y lineal. Tenemos las características del ADN y el ARN. La localización del ADN lo podemos encontrar en el núcleo y del ARN en el núcleo y citoplasma. En sus bases primarias tenemos la citosina y la timina.
y en el ARN tenemos la citosina y el uracil. En las bases purinas tenemos la adenina y la guanina, y en el ARN también la adenina y la guanina. En los azúcares está el desoribosa y también el ADN está en el ribosa. Su función del ADN es información genética y el ADN es síntesis de proteínas. El ciclo de, el ciclo de Krebs o el ciclo de ácido cítrico es una secuencia de reacciones químicas que se llevan a cabo en la mitocondria de las células eucariotas, como parte de la respiración celular. También se le llama el ciclo de los ácidos triscarboxílicos por el ácido cítrico posee 3 grupos carboxilo en su estructura. También decimos que este ciclo contiene de 8 pasos. Se inicia con la reacción de oxalacetato de 4 carbonos en el acetato activado en forma de acetil. Para formar citrato o ácido cítrico, una molécula de 6 carbonos. En los pasos siguientes, el citrato pierde electrones y 2 moléculas de dióxido de carbono, transformándose de nuevo en oxalacetato, cerrando el ciclo. El acetil que entra en el ciclo del ácido cítrico puede prevenir de la glucosis, siendo la glucosa la materia prima para este proceso. La función principal del ciclo del ácido cítrico es captar los electrones que se liberan de las moléculas al oxidarse, lo cual decimos que pierden electrones. Estos electrones son capturados por moléculas portadoras, para luego transformarlos en adenocitrofosfato del ATP y la molécula de energía que utiliza la célula para realizar sus funciones. En el esquema podemos ver el acetil que pasa al ácido cítrico y el ácido cítrico al ácido isocítrico. Pasa al cetgluteraco, al succinil, al succínico, al fumarico, el málico y el oxalacético. ¿Qué decimos? Cuando va por la formación de citrato, se combina de acetil coenzima a acetil-CoA con oxalacetato para formar citrato y liberar la coenzima. La coenzima A, la enzima que cataliza esta reacción, es la citrato sintasa. Vamos a la formación de isocitrato, que va al citro, se transforma en este isocitrato por acción de la enzima acetilasa. Pasa a la oxidación de isocitrato a la cetglutato. El isocitrato con 6 átomos de carbono pierde un carbono en forma de dióxido de carbono, de CO2, y un par de electrones para transformarse en acetoglutato, con 5 carbonos. Los electrones son captados por un NA de nitocomanida de adenina diclonetoide y se convierte en NADH, que es una nicotamina adenina diclonetoide reducida, y la enzima es el isotrato de disofregenasa. Y pasa al succinil, que la molécula de acetulurato de 5 carbonos se oxida obteniendo un succinil CoA, 4 átomos de carbono. Con liberación de CO2, una molécula de NADH se reduce a NADH. La enzima que interviene en esta reacción es acetglutarato y deshidrogenasa. Ya. Del succinil pasa al succinato, que decimos que el succinil se transforma en succinato cuando libera el grupo de CoA para formar un GTP, que es una guanidinosintrofosfato. A partir de GDP, que es un guanosio de fosfato y fosfato inorgánico. La enzima que cataliza esta reacción es la succinil-CoA sintetizada. Del succinato pasamos al fumarato. El succinato pierde 2 electrones para formar fumarato. Los electrones en esta relación son captados por el flavin adenil dinucleótido y oxidado de FAH, que se reduce a FDH, que es la enzima involucrada en el succinato deshidrogenasa. Del fumarato pasa al mulato. El fumarato gana una molécula de agua y se transforma en malato por acción de la enzima fumarasa, y de malato al oxacetato. El último paso del ciclo de Krebs
genera el acetato por la acción del malato de desoxigenasa. En esta reacción, el malato se oxida y se da 2 electrones al NADH formando un NADH. Como último tenemos la glucosa. La glucosis o glicosis es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos. Consiste fundamentalmente en la ruptura de las moléculas de glucosas mediante la oxidación de la molécula de glucosa, obteniendo así cantidad de energía química aprovechable por las células. También decimos que la glucosa no es un proceso simple, sino que consiste en una serie de 10 reacciones químicas enzimáticas consecutivas que transforman una molécula de glucosa en 2 de piruvato útiles para otros procesos metabólicos que siguen aportando energía al organismo. Esta serie de procesos puede ocurrir en presencia o en ausencia de oxígeno y se da en el citosol de la célula. Como parte inicial de la respiración celular, en el caso de las plantas, forma parte del ciclo de Calvin. Las fases de la glucosa. La primera fase es un gasto de energía que en esta primera etapa se transforma la molécula de glucosa en 2 de glyceraldehido, una molécula de bajo rendimiento energético. Para ello se consumen 2 unidades de energía bioquímica, el ATP, que es adenosín trifosfato. También decimos que en el gasto de energía, sin embargo, en la siguiente fase se duplicará la energía obteniendo gracias a esta inversión inicial. Así el ATP se obtiene ácidos fosfóricos que aportan a la glucosa grupos fosfatos. Componiendo en azúcares nuevos e inestables, este azúcar pronto se divide y se obtiene como resultado de 2 moléculas semejantes y fosfatadas con 3 carbonos. A pesar de tener la misma estructura, decimos que una de ellas es distinta, por lo que adicionalmente es tratada con enzimas para hacerla idéntica a la otra. Obteniendo así 2 compuestos idénticos, todo ello ocurre en una cadena de reacciones de 5 pasos. La segunda fase es la obtención de energía y decimos que el glicereido de la primera fase se convierte para la segunda en un compuesto de alta energía, de un compuesto de alta energía bioquímica. Para ello se acopla con nuevos grupos fosfatos tras perder 2 protones y electrones. Así se somete a estos azúcares intermedios en un proceso de cambio, que va liberando de manera paulatina sus fosfatos para obtener así 4 moléculas de ATP. El doble de lo invertido en el paso anterior y 2 moléculas de piruvato, que continuará su ciclo por cuenta. Ya terminada la glucosis, esta segunda fase de reacciones consiste en 5 pasos más. Decimos que la glucosis que es llamada glucosa, pasa a una fructosa de 1,6 bisfosfato y a 2 por piruvato, que primero va la inversión energética de 2 ATP y 2 ADP y después pasa a la generación de energía con un 2 ADP y también 2 ATP. Y para concluir también decimos la importancia de la glucosa. Todas las células requieren de energía para llevar a cabo las reacciones metabólicas, la cual se realiza a través de una molécula llamada ATP, adenosín trifosfato, que es pluralmente conocida como la moneda energética de los procesos celulares. Para obtener esta energía, las células llevan a cabo el proceso bioquímico, conocido como glucosis, que representa la ruta metabólica encargada de oxidar la glucosa, lo que se reconoce como la reacción base para la vida celular y por ende soporte fundamental de la vida. Gracias.